Tratado de la Esperanza, Santo Tomás lo organiza de modo muy semejante al de la fe. En primer lugar, trata la virtud en sí misma, son dos cuestiones. Después, el don de temor. Luego, los vicios que se oponen a la esperanza, que son la desesperanza y la presunción. Y finalmente, los preceptos relativos a la esperanza. Los temas en general son los temas que todos los teólogos contemporáneos a Santo Tomás tratan, que ya vienen de Pedro Lombardo y del mismo San Agustín sobre todo. Los temas que interesaban más a los autores medievales eran el carácter virtuoso de la esperanza, su objeto propio, el tipo de certeza que caracteriza a la esperanza, el sujeto, es decir, la potencia donde radica esta virtud, y finalmente la relación con las otras virtudes teologales. Es interesante que en la Suma Santo Tomás ha hecho un camino con respecto a las primeras de sus obras. Por ejemplo, no habla ya de un objeto formal o un objeto material, que sería más propio de las virtudes cognoscitivas, como el caso de la fe. Y por otro lado también, y en esto los que han estudiado más el tema muestran la influencia de San Buenaventura, Santo Tomás en el Tratado de la Esperanza no insiste ya tanto en la tendencia a la bienaventuranza como lo decisivo para el carácter virtuoso de la esperanza, sino en la referencia al apoyo, al auxilio divino para poder conseguirlo. El acto de la esperanza es bueno en cuanto que se apoya, se funda en la misericordia, en la bondad de Dios que nos auxilia.